Muchísimas gracias. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Estamos acá en su casa, Sí. por ahora, O sea, hasta lo que queda. yo no tengo mi dormitorio aquí. No, no, no. El lugar de trabajo, sí, mejor decir. Ya. Lugar de tantas conferencias de prensa. ¿Va a echar de menos este lugar? Probablemente, todavía no siento eso. Estoy muy en el día a día, muy pensando en cómo seguir trabajando y cumpliendo mi función de la mejor manera posible hasta el 11 de marzo en la mañana. Hice al menos el mandato del presidente Gabriel Boric de lo que corresponde. Entonces, yo supongo que en algún momento se echará de menos, pero bueno, eso es anticiparse, ¿no? Yo me imaginaba, porque acá hay detrás de este pilar una pequeña puerta, y antes de que llegara me imaginaba que entraba por ahí, o quizás sí Sí, entraba normalmente, ¿no? entró por ahí. Claro. Y me imaginaba ese momento medio futbolero, quizás antes de entrar a la cancha, de que hay una cierta emoción y habrán días donde uno quiere salir con ganas de comunicar porque pasó algo bueno, como comunicar el copago cero, las 40 horas, y hay otros momentos quizás más difíciles donde uno quiere, como me gustaría quizás estar en otra parte. Sí. Recordando hacia atrás entonces estos años, ¿cuáles dirías que son estos momentos más dulces que salieron con muchas ganas de comunicar? Bueno, primero yo creo que es importante entender que antes de que se prenda ese micrófono y después de que se apaga ese micrófono, hay un trabajo muy intenso. A veces la gente ve solo lo que se dice o parte de lo que se dice tras los micrófonos, frente a las cámaras, que es lo que les llega más directamente, pero es importante señalar a la gente que hay mucho trabajo previo a esto y después, de preparación política, de recabar información, porque lo que está pasando en el país y las decisiones que toma el gobierno son múltiples. Entonces, el trabajo de la vocería implica, frente a las inquietudes de la prensa, frente a las inquietudes de la ciudadanía, recabar todos los elementos para poder responder de la mejor manera posible a esas inquietudes. Y eso es un trabajo de equipo, ¿no? No solo del ministerio, de mi equipo personal como ministra, sino que del equipo gobierno, ¿verdad? De tener la información de la subsecretaría de un ministerio específico, de la división, de por qué pasó esto, cuáles son todos los elementos que hay que considerar para poder entregar la información. So, hay un trabajo político y profesional y técnico muy riguroso, pero además es toda una preparación emocional. A veces uno les toca hablar de temas que emocionalmente son muy diversos. Desde lamentar fallecimientos hasta que en el mismo día hubo una muy buena noticia para la gente que nos debería llenar de alegría. Entonces, en manejar el tema de la emoción es difícil pasar de una emoción a otra muy distinta, entonces uno trata de ser siempre a veces lo más como neutral posible y eso igual requiere un Claro, porque a trabajo veces previo. ocurrió en el mismo día, donde hay algo muy positivo que contar, pero quizás también algo muy lamentable. Y en Y hacer general ese cada día equilibrio tiene es muy un poco difícil. de todo, ¿no? Claro. En general, nosotros tenemos que estar enfrentando mucho los temas que son como las polémicas, o las peleas, o el qué piensa que dijo la persona que opinó de lo que dijo otra persona y así. Entonces, en general, probablemente la gente nos ve respondiendo en torno a conflictos o problemas propios del gobierno también, dificultades que hemos tenido o errores que se han cometido y tener que, obviamente, explicar qué está detrás de eso. Em, Poco espacio hay muchas veces en los temas positivos, pero sí han habido temas positivos y Claro. ese ha sido el esfuerzo también de ir ocupar las redes propias, las plataformas digitales. ¿Y cuál diría que son algunos de esos momentos más dulces y positivos que Hay recuerdan varios. Ahora estos yo años? lo que atesoro mucho, mucho en mi corazón es la aprobación de las 40 horas.
que me tocó hacer vocería no acá, sino que desde el Congreso, con, por cierto, la ex ministra Janet Jara, que fue la que ayudó a que esto fuera una realidad. Ustedes recordarán que yo soy una de las promotoras de ese proyecto. No pude sacarlo adelante en la administración pasada y tuvo que llegar el presidente Gabriel Boric, ponerle su voluntad política, poner una ministra que se la jugara en esta materia para que pudiera salir adelante, al final con un acuerdo importante. Y ahí yo quiero valorar no solo el respaldo de los parlamentarios oficialistas, sino que al final el de algunos parlamentarios de oposición que entendieron que se podía avanzar en esto sin afectar a la empresa y muy por el contrario, terminando de apoyar las capacidades como productivas incluso de la empresa por el bienestar que se produjo en su fuerza laboral, que son los trabajadores y trabajadoras. Entonces, para mí ese momento fue muy emocionante. No pude evitar, obviamente, emocionarme frente a las cámaras, porque yo creo que para hacer justicia hay que entregarle dignidad también a los trabajadores y a su familia. Y eso implica no solo aumentar su sueldo mínimo, ¿cierto? Que lo hicimos, Claro, pasamos de 350.000 pesos a 530.000 pesos, un aumento histórico, sino que también el derecho al tiempo, ¿no? Como dar calidad laboral implica no solo mejorar los ingresos, sino que dar posibilidades de que tu trabajo te genere las condiciones necesarias para tener más tiempo también en tu familia, porque para eso también la gente trabaja, para producir, ¿cierto? Para obtener ingresos, pero también para poder luego dedicarle tiempo a lo que es la vida misma. Claro. 40 horas, la reforma de pensiones, el aumento del sueldo mínimo. Probablemente el tema laboral va a ser uno de esos hitos por los cuales el gobierno va a ser recordado, ¿no? Bueno, sí, para mí el que más me conmovió fue las 40 horas, pero también pude celebrar en mi prenatal la aprobación de la reforma de pensiones. De hecho, lamenté mucho no haber podido estar en ese abrazo que se dio la ministra Jara con el ministro Marcelo, porque fue un abrazo muy sentido. O sea, ellos vivieron en carne propia lo difícil que fue sacar esa reforma. En el mes de enero, cuando todos decían, ya en enero, olvídense, esto es imposible, no se veían posibilidades de acuerdo. Mucha resistencia hasta el final. Mucho escepticismo también del propio sector en algunos casos, como ya en el fondo dejen... ya está. Claro, como que claudiquen en esto porque no hay condiciones, preocúpense de otros temas. Y fue importante demostrar que gracias a la perseverancia, gracias al hacer valer lo bueno de la política, que es la generación de acuerdos que muevan también los marcos de lo que parece posible, se logró un resultado que hoy día está impactando de manera muy positiva a la gente. Imagínense que ya casi 1.300.000 jubilados y jubiladas más o menos han podido recibir el aumento de pensión no solo ya por la PGU, la famosa PGU, sino que por este componente del seguro social que le está entregando incluso 100.000 pesos adicionales de pensión a la gente. O sea, ese es el impacto que tuvo eso, ¿no? Y bueno, y va a tener a 3 millones de personas en el futuro inmediato, ¿no? Próximamente. Y claro, el salario mínimo es que hayamos tenido, ya vamos como en 40 meses consecutivos de aumento de los ingresos reales de las personas. No sé, la ley Karin. Hay varias cosas relacionadas a los temas laborales que fue parte del sello del gobierno y que han generado transformaciones en la vida concreta de las personas, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque si bien es cierto que no pudimos lograr toda la agenda que teníamos propuesta, no terminamos con la FP, es cierto, pero igual hicimos transformaciones importantes que están mejorando las condiciones materiales de vida de la gente, y eso es significativo. Hay unos ejemplos de los momentos dulces que uno quiere salir a comunicar con mucha energía en la mañana, pero también hay momentos que fueron más difíciles. Sí. ¿Recuerdas algún momento complejo de esos, como que ganas de darme la vuelta acá y seguir trabajando desde la oficina? Porque, bueno, los momentos difíciles yo creo que son la mayoría. Ya. ¿Alguno en particular que haya sido? A mí me toca como estar permanentemente en situaciones de contingencia. Y no solo por los, como diría yo, los más emblemáticos, ¿no? El caso del ex subsecretario del Interior fue algo que fue muy duro. Fue muy duro por la gravedad del hecho, por lo que implicó gestionar esa crisis para el gobierno, por lo que
implicada, por cierto, también por la persona, la mujer que denunció, todo era muy delicado. Los asesinatos de carabineros, también lidiar con varios. Hubo varios. Lo bueno es que se está haciendo justicia, ¿no? Hace poco ya se detuvo a los implicados, por ejemplo, del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Pero esos fueron varios episodios muy difíciles de administrar. Ahora, todas las tensiones en el Parlamento son difíciles. Cada vez que hay que ir a enfrentar algún tipo de polémica es un momento difícil. Requiere harto trabajo, ¿no? Entonces son varios episodios. Yo creo que los más, si tuviera que decir como 2, sin lugar a dudas, el caso del ex subsecretario del Interior, y uno antes, que fue el resultado del primer plebiscito. Eso cambió, yo creo que la agenda de conversación del país. Y por cierto, entonces, en consecuencia también del gobierno, hubo que hacer ajustes. Nosotros llegamos a esta administración con un programa de gobierno, pero también con la muy probable tarea de tener que implementar una constitución nueva. Claro. ¿No? Eso era un poco lo que teníamos todos en la cabeza. Sí, o sea, el país está viendo un proceso constituyente, se había aprobado la idea de... Y cargado de una épica, de una esperanza y una expectativa. Hubo muchas, por parte de la ciudadanía había mucha expectativa puesta en esas transformaciones que podían producirse con una nueva constitución y que nosotros íbamos a tener que acompañar en la implementación. Eso tuvo un quiebre, no pasó, por las razones que ya más o menos sabemos, ¿no? El presidente muchas veces ha tenido instancias para hacer una lectura de ese resultado y también del rechazo que vino después de la propuesta del segundo proceso constituyente, que ya estuvo mucho más marcada por la agenda de la derecha, ¿no? Sí. Que también se rechazó esa propuesta constitucional. Sin embargo, evidentemente que más allá del análisis que uno pueda tener sobre por qué se produjeron esos 2 rechazos, nuestro gobierno tuvo que ajustar un poco la agenda, ¿no? Y seguir avanzando. Yo creo que quizás en este tema no hubo tanto espacio tampoco, especialmente del mundo progresista, para aquilatadamente revisar qué pasó. Había que seguir avanzando. Porque nosotros teníamos que seguir gobernando y había muchas urgencias que seguir abordando, todas las urgencias de carácter económico para poder apoyar más a las familias en toda la situación económica que las golpeó producto de la pandemia. O sea, recordemos que llegamos a 14 puntos de inflación por las consecuencias que tuvo la pandemia en el plano económico y también la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso generó impacto en la economía chilena y por lo tanto en los bolsillos de nuestro país. Entonces, teníamos que enfrentar eso. Y además, toda la agenda de seguridad que tuvimos que robustecer. Nosotros entramos con una agenda de seguridad. No podemos desconocer que teníamos propuestas en materia de seguridad. Lo que pasa es que tuvimos que reforzarla. Ya veníamos, por ejemplo, reforzando esto antes del 4 de septiembre, del plebiscito, con la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Es decir, antes del primer cambio de gabinete, ya desde el gobierno se estaba trabajando en un plan contra el crimen organizado, en una política nacional contra el crimen organizado que no estaba en nuestro programa. Claro, eso es lo que quería decir, que en el programa original no habían muchos detalles respecto, habían, me acuerdo. Sí, habían temas, de seguridad, sí, pero no tan desarrollado como enfrentado al gobierno, hay que ponerse en marcha con esto. Es una prioridad ciudadana significativa, sino la más importante y había que ejecutar. Efectivamente. Entonces, a la par que tuvimos que reforzar la agenda de trabajo en pos de esas urgencias, también tuvimos que continuar con nuestro compromiso transformador. Es decir, estabilizar la situación del país económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia educacional, por los impactos que había tenido el estallido, la pandemia, etcétera, y al mismo tiempo seguir cumpliendo, por ejemplo, con las políticas redistributivas, con las políticas productivas y además de justicia social como la reforma de pensiones, ¿no? Y en materia redistributiva fue el royalty minero, una política que aprobamos que es bien importante desde ese punto de vista, o la ley de fraccionamiento pesquero, que son 160.000 millones de dólares que se redistribuyen de la pesca industrial a la pesca artesanal, por lo tanto a su economía familiar.
lo del royalty igual es inédito, porque imagínate que estamos logrando hacer que la riqueza que se produce de nuestra minería, entre ellas el cobre, llegue también a todas las regiones del país a través de sus gobiernos regionales y además a más de 300 comunas. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en que puedan tener ambulancia, más luminaria para sus plazas, etc. O la Estrategia Nacional del Litio, que también es una transformación importante porque hace que el Estado participe de manera mayoritaria en lo que es la producción del litio y adquiera el 85% del margen de las operaciones de esa empresa que se constituye. Claro. Entonces, claro, algunos tuvieron una mirada crítica de eso, pero igual es importante destacar que ahí hay una política que permite que el Estado se posicione en lo que es la producción de litio de una manera muy preponderante. Y eso es pensar también en el futuro de Chile. Entonces, ahí tenemos, yo creo, perdón, solo para terminar, tuvimos que hacer ajustes en la agenda para enfrentar con más fuerza las urgencias, pero eso no significó nunca abandonar las tareas de transformación. Dentro de estos momentos más complejos, ahora recientemente se aprobó en general un proyecto de ley que conmuta penas, complementa las penas, que podría eventualmente beneficiar a personas condenadas por crímenes de violación a los derechos humanos. Sí. Son un ejemplo de estas noticias que es difícil de comunicar, de enfrentar. ¿Cómo lo analiza? Es muy difícil porque más tiene una gravedad O sea, con esto peligra no solo la seguridad de las personas y de las víctimas de estos criminales, sino que también la convivencia democrática, ¿no? Peligra de alguna manera o socava los avances en justicia, en garantías de no impunidad, y yo creo que esa es la dimensión de este problema. Nuestro mandato termina el 11 de marzo de la mañana, pero este problema y esta amenaza va a seguir. ¿Quién la va a frenar? Nosotros venimos advirtiendo hace meses de este problema. Fue tema incluso en el contexto electoral de los debates presidenciales, y nosotros advertimos que esto era un proyecto que estaba empujando la derecha y sigue empujando los parlamentarios de derecha, que era muy grave. No solo porque busca abrir las puertas de las cárceles a los genocidas, a los criminales de lesa humanidad, como Miguel Krasnov, sino porque también abre la posibilidad de que alrededor de 12.000 personas, delincuentes y criminales que hoy día están cumpliendo pena en las cárceles, sean liberados para dirigirse a su domicilio. Y eso es un riesgo para las personas. Estamos hablando de homicidas, femicidas, parricidas, violadores. Solo los más peligrosos son alrededor de 300 personas. O sea, no estamos hablando solo de los delincuente común que entró a la cárcel por un robo hurto menor. Estamos hablando de homicidas, femicidas. O sea, es una contradicción muy grande que aquellos que han prometido poner mano dura contra la delincuencia, por otro lado estén promoviendo y poniéndole pie en el acelerador a un proyecto que busca abrirle las puertas a las cárceles a criminales peligrosos. ¿Y por qué se empuja entonces desde la derecha? ¿Cómo se interpreta? ¿Es un traje a la medida a la impunidad eventualmente en el contexto de violación de los derechos humanos? Hay que preguntarles. Muchos han interpretado que es claro, que es como una ley general que busca esconder la intención que han tenido por mucho tiempo de liberar a los criminales de la... Declarada incluso en debates presidenciales. Claro, declarada incluso en debates presidenciales. Pero hay que preguntarle la intención realmente a ellos. Se ha dicho públicamente que es por razones humanitarias, que personas que tienen enfermedades terminales y cumplen cierta edad salgan de la cárcel, se les dé este cumplimiento penal alternativo, que se le llama. Pero no se justifica, no se justifica. O sea, imagínate que plantea que una persona de 80 años ya tienen esa posibilidad, que desde los 70, por ejemplo, puedan empezar a tener estos beneficios o este cumplimiento alternativo de pena.
porque ya cumplieron 10 años de cárcel, o sea, por los edad de 70 años, más los años cumplidos en cárceles, que den 80 y se puede liberar. O sea, una persona de 70 años que estuvo 10 años, pero que tenía que cumplir, no sé, 20 años en la cárcel, pueda salir de la cárcel. Y además está muy mal hecho, porque incorpora incluso no solo enfermedades terminales, sino que enfermedades crónicas como el asma. Cuestiones que son perfectamente tratables en las cárceles. Entonces, el efecto que tiene esto, como vuelvo al punto, o sea, si se aplicara esta ley como está, eventualmente 12.000 personas que están cumpliendo pena en las cárceles podrían salir de las cárceles. Y entre ellos, alrededor de 300 que son criminales muy peligrosos, como el psicópata Alto Hospicio, como el de la Quintrala o Miguel Krasnov en el caso de los violadores de derechos humanos. Es muy grave. Acabamos además de promulgar la ley que crea la Defensoría de las Víctimas. Y estamos en proceso de implementación de la Defensoría de las Víctimas porque llegamos a un consenso de que era importante que la institucionalidad del Estado de Chile acompañara a las víctimas del delito, ¿no? En términos generales. Es decir, acompañarlas, resguardarlas, porque les ha sido difícil, ¿no? Y por otro lado, los parlamentarios, en este caso de derecha, claro, eso no son todos los parlamentarios, son un sector, busca liberar de las cárceles a los mismos delincuentes. O sea, les dice a las víctimas, por un lado, te queremos proteger y defender con la Defensoría de las Víctimas, pero por otro lado, estamos dejando libre a quien fue el homicida de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, el femicida de tu madre, o un pedófilo. Claro. ¿No? O sea, abusadores de menores también pueden quedar libres. Eso es una contradicción muy, muy grande y manifiesta. Entonces, yo creo que esto hay que ponerle mucho ojo, mucha atención. La ciudadanía tiene que estar atenta para que esto finalmente no se apruebe. Definitivamente un proyecto como este no se puede aprobar por el bien de no solo nuestra democracia, sino que por el bien de la seguridad de las personas. Y para eso se requiere un cierto consenso que a veces es difícil de lograr. Recordaba que tiempo atrás en Suela entrevistamos a quien fuese el secretario de Comunicaciones del gobierno, Sebastián Piñera. No me acuerdo si fue el primero o el segundo gobierno. Y hablando respecto a usted, destacaba positivamente su rol como vocera y hablaba de que tenía un rictus, dijo, ocupó esa palabra. Yo nunca entendí bien qué significaba, pero sí creo que hay algo respecto de la capacidad de enfrentar complejidades o momentos tensos como los que hablábamos, pero especialmente donde no hay consenso y no hay acuerdo, tratar de salir de la trinchera y encontrar un punto de por dónde llegar a acuerdo, cómo se sale de esto. Entonces, ¿cómo se hace eso, quizás, o cómo se ha hecho en el gobierno y qué es lo que viene ahora, en un momento quizás muy polarizado como el que estamos viviendo en Chile? Todas estas cosas requieren siempre, como digo yo, respirar profundo, 2 pasos hacia atrás antes de abrir la boca, ¿no? Uno en política, cuando tiene una función pública, es importante no dejar de tener tus propios pensamientos, pero sí saber bien qué vas a opinar, porque puede tener incidencia en el debate, ¿no? Los niños te están viendo, las personas te están viendo. Y hay cosas donde el centro tiene que estar en qué es el mínimo común denominador para alcanzar acuerdo. Y ese mínimo común denominador tiene que estar pensado en si le hace bien a las personas o no. Como podemos tener muchas diferencias, distintas miradas, pero hay cosas que sí podemos acordar que estamos de acuerdo, o sea, reconocer que estamos de acuerdo y que ojalá sean positivas para las personas, ¿no? Para el país, para las personas. Hay otras donde tú claramente tienes que distinguir y decir, esto simplemente... Aquí no. No. Porque todo tiene un límite. Reforma de pensiones, mínimo común, lo logramos. Ninguno logró todo lo que quería, pero logramos un mínimo que le está beneficiando a las personas, que transforma el sistema de pensiones, porque crea un seguro social, incorpora solidaridad, incorpora el aporte de los empleadores y además logra aumentar las pensiones. Bien. En este caso, por ejemplo, el de liberar
a criminales de cárceles solo como por, entre comillas, razones humanitarias, no. O sea, aquí no hay nada que pueda significar un mínimo donde se beneficien las personas de esto. Se beneficie nuestra democracia, se beneficien las víctimas. No existe. Entonces, hay que ser capaz de distinguir, yo creo, en política esas dos dimensiones. Pensando en ese mínimo común de acuerdo y claro, estas dimensiones de acuerdo y dimensiones donde hay que contraponer ideas y argumentos y resolverlo democráticamente, llega un nuevo gobierno ahora. Algunos han dicho que llega empoderado, otros dicen que llega confrontacional. ¿Cómo lo analiza usted? A propósito también de que recientemente, el día lunes, aquí mismo en La Moneda, hubo una reunión, el presidente electo finalmente se retira, alega falta de información o incompleta. ¿Se equivoca en el tono el nuevo el presidente electo? Y lo digo también a propósito de que el subsecretario Ramos mencionaba que hubo 140 reuniones. Usted misma se reunió con la futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Seguini. ¿Hay un desajuste de tono quizás ahí para encontrar esa línea de consenso? Bueno, primero esto surge supuestamente por lo del cable chino, que se dijo que nunca le habíamos dado ninguna información al respecto. Después reconocen que sí informamos, pero que no era suficientemente detallada esa información. Luego dicen más o menos como esto no es una información, sino que fue un anuncio o que fue tardío. Al final de cuentas, solo reforzar que el canciller le informó en su bilateral al futuro canciller y el presidente en ejercicio le informó de la gravedad de este tema vía telefónica al presidente electo para justamente poder darle los detalles de esto de manera presencial. Cuestión que no se pudo dar, no porque nosotros no quisiéramos darle los detalles de la gravedad de esto y la implicancia, sino porque el futuro presidente canceló la jornada de bilaterales ese día. Ahora, yo creo que no corresponde, y lo dije también, que un presidente electo venga al Palacio de la Moneda a decirle al presidente en ejercicio que tiene que rectificar que algo que además es verdad y que él luego reconoce que es verdad en su vocería después. Entonces, Claro. no me parece adecuado, no me parece apropiado como por el respeto a las instituciones, la institución de la presidencia, aunque sea el presidente electo, ¿no? O el futuro presidente. Creo que hay un mínimo de respeto. Uno no llega como presidente electo a decirle al presidente en ejercicio, oye, si tú no rectificas algo, que además es cierto, yo no quiero seguir conversando en estas bilaterales. Que además era súper importante porque no solamente se iba a abordar el detalle del tema del cable chino, sino que también en la Comisión Verdad y Niñez, que es una política pública muy importante para lograr la verdad y de cierta manera reparación a las víctimas del Sename, entre otras materias. Y lo último que yo quisiera decir es que después de esto se ha pretendido instalar la idea de que había un traspaso desordenado, malo, y hemos tenido 140 bilaterales ya. En todas ellas, las personas, tanto ministros en ejercicio o la autoridad en ejercicio como las futuras autoridades, han salido celebrando estas reuniones. Si tan malas hubiesen sido las reuniones, ¿para qué el presidente electo viene con todos sus ministros de la Moneda a continuar con estas reuniones bilaterales? ¿Por qué no las canceló antes? ¿Por qué simplemente no las pidió antes? O sea, yo lo que esperaría es que no se use esto para querer terminar empañando un traspaso que ha sido sumamente republicano, cumpliendo con una tradición democrática, incluso más allá. O sea, yo no sé si había otro traspaso bueno donde se hayan sostenido como 140 reuniones bilaterales. Y yo espero que, insisto, como que no sea una forma de lodar este proceso de traspaso administrativo y responsabilizar de esto finalmente a nuestro gobierno, cuando hemos tenido los brazos abiertos, la mano tendida, hemos entregado la información que se nos ha requerido, hemos estado disponibles a seguir conversando para entregar toda la información adicional que se requiera,
Entonces espero que eso no sea la intención. Y bueno, después del 11 de marzo serán ellos que gobiernen, pero las instituciones hay que cuidarlas. Van a gobernar, pero también hay un Congreso que va a seguir funcionando. No sé si es futbolera, ministra, pero se ocupa el término de entrar con la pata en alto, ¿no? Como muy confrontacional, cuando también hay que seguir avanzando en el Congreso, se van a tener que llegar a acuerdos. Y claro, por eso también llama la atención entrar con ese tono que lo han expresado y con un cambio de tono, quizás de alguna manera. El presidente Gabriel Boric, cuando ingresó a la moneda, una de las cosas que nos dijo fue: no entremos en esta lógica de denunciar o responsabilizar al gobierno anterior de todos los problemas administrativos que nos encontramos. Porque obviamente nos encontramos con muchos problemas. Claro. Problemas, de partida lo de la frontera que estaba desprotegida, la PGU que no tenía el financiamiento. Claro, al comienzo. De hecho, algunos ruidos internos, como fuego amigo, era, bueno, quizás había que ser más explícito en eso. Sí, yo también le he dicho al presidente como quizás debimos haber manifestado un poco más nítidamente a la gente de cuáles son los problemas que nos enfrentamos. Pero quiero destacar esto porque él tuvo siempre un ánimo muy como republicano en ese ámbito, ¿ya? Somos nosotros los que gobernamos ahora, tenemos que nosotros hacernos cargo de los problemas del Estado y del Ejecutivo, aunque sean de arrastre. Y yo creo que de alguna otra manera ya fue, así fue, ¿no? Uno podrá juzgarse. Pero él tuvo una altura de miras en ese momento muy grande que yo no la estoy viendo en este momento, y espero que eso se rectifique, porque pasa que el miedo que uno tiene es que esto del gobierno de emergencia se justifique para retroceder en derecho o se use como argumento para justificar el poco cumplimiento que pueda tener la administración de las promesas que se instaló anterior campaña. No podemos hacer esto porque el gobierno... Claro. Entonces, yo creo que en esto hay que seguir cuidando un poco más la tradición republicana, a las instituciones, y no seguir con esta agenda que se ve en el mundo, ¿no? De las ultraderechas, de que quieren acrecentar la desconfianza en las instituciones para justificar todo, ¿no? Y hay cosas que yo creo que no son justificables. Para allá quería ir unas dos últimas preguntitas. La primera es, ¿se acuerda, ministra, qué ocurrió el 4 de noviembre del año 2010? 4 de noviembre del 2010. 2010. Sí. Antes del movimiento estudiantil. Fue el día que ganó la fecha. Ah, chuta. Pasaron demasiadas cosas. Sí, exacto. Ganó la fecha. No me acuerdo tanto, después había ganado Giorgio Jackson en la FEUC, al año siguiente Gabriel Boric también, y se configura esta generación o este liderazgo que condujo el movimiento estudiantil del año 2010, 2011. Y tiempo después llegaron al Congreso con buenos apoyos populares, se la eligieron con buenos apoyos populares, y en menos de 10 años desde esa elección prácticamente, o sea, desde haber concluido, llegaron a encabezar el gobierno. Mi pregunta es, ¿qué queda de esos líderes estudiantiles y qué no? Wow. O sea, yo creo que queda todo y se agrega nuevo aprendizaje. En particular, mis convicciones sobre la necesidad de hacer transformaciones que ojalá tengan respaldo mayoritario sigue en pie. O sea, yo estoy convencidísima de que era necesario empujar una reforma educacional. Creo que todavía hay pendientes en materia de educación, de hecho, en particular la eliminación del CAE. Y creo que toda la trayectoria desde el 2010, 2011 hasta la fecha, como que solo ha ido demostrando que el mundo progresista necesita estar unido, ¿no? Para empujar cambios. Que gracias a la unidad de la izquierda, la centroizquierda o el centro progresista, no solo logramos la gratuidad en educación superior. Yo todavía me encuentro con gente que me dice, gracias a ustedes, mi hijo, no sé, ya es abogado, por ejemplo, estudios gratis.
si no hubiera sido por la gratuidad no logra entrar a la universidad ni terminar su estudio, sino que logramos los cambios ahora, ¿no? Las 40 horas, el royalty minero, la reforma de pensiones. Entonces ha sido como una trayectoria donde, independientemente de los como aprendizajes que uno pueda tener, de que evidentemente no es lo mismo lograr acuerdos en el movimiento estudiantil que acuerdos en el Parlamento o acuerdos desde el gobierno con el Parlamento, no es lo mismo. Sí, la comprensión de que gracias a los acuerdos como democráticos se logran cambios a beneficio de las personas. Eso es como para mí lo más relevante de todo estos años que han pasado, que ya son Sí, más de 15. claro. 2010, 2025, 26, claro. Más de 15 años. Más de 15 años. Pero cosas concretas, me encuentro con gente que tiene algún familiar que estudió gratis y que ahora está recibiendo el aumento de la pensión por la reforma de pensiones. O que está con las 40 horas. Para mí eso, o sea, digo, pucha, nos están faltando cosas, otras cosas. Pero digo, con eso ya hay un cambio significativo y da cuenta para mí que ha valido la pena a pesar de todo. Hay algo que usted mencionó recién y tiene que ver quizás con este último tiempo, no solamente en Chile, en el mundo. Empezamos este año, yo creo que cerramos el 2025 como ya, que venga el 2026 por favor, pero arranca con Estados Unidos entrando en Venezuela, capturando a Nicolás Maduro, continúan los ataques de Israel en Gaza. Recientemente Estados Unidos e Israel bombardean Irán. Las Naciones Unidas debilitadas como cuerpo y están frente a nuevos desafíos, y ahí, por supuesto, Michelle Bachelet es un nombre que busca encabezar un cambio en ese sistema. Y la ultraderecha ganando terreno en diversos países, ya lo hizo en Estados Unidos, en Argentina, en Hungría, en Holanda, y eventualmente podría avanzar en España y en Reino Unido. Y en esos momentos complejos para las banderas de la igualdad, de la diversidad, de la solidaridad, ¿por dónde va el camino del progresismo, cree usted? Bueno, justamente creo que la articulación y unidad del progresismo es más necesaria que nunca, no solamente para seguir empujando políticas que beneficien concretamente la vida de las personas en nuestro país, sino que para poder cuidar el futuro de nuestra convivencia global. O sea, estamos frente a un cambio del orden mundial muy drástico, muy radical. Donde parece que está primando efectivamente la ley del más fuerte, ¿no? Pasando por encima de la vida de los civiles, de niños, de mujeres, como un tema secundario. Y siempre en el nombre de la civilización, de la democracia. Se busca una excusa, pero al final lo que está primando es que a través de la ley del más fuerte se consigan intereses de carácter económico, geopolítico, y eso es el mundo que estamos viviendo, lamentablemente. Por eso es tan importante apoyar liderazgos como el de Michelle Bachelet que busquen fortalecer el multilateralismo y hacer valer el derecho internacional. Que el derecho internacional justamente apuesta a volver a cuidar la convivencia global de nuestras naciones, la sana convivencia. Buscar la paz, el entendimiento, la soberanía, los derechos humanos, la protección de los derechos humanos de las personas. La candidatura de Michelle Bachelet se enmarca en este contexto. Y ella tiene trayectoria que justifica, obviamente, el que tenga las credenciales suficientes para apostar a aquello. No es fácil la situación, obviamente, en el mundo, y a personas, bueno, a mí en lo particular, pero mucha gente le importa hacer todo lo posible en el presente para que nuestros hijos en el mañana no tengan que seguir presenciando las brutalidades que se están presenciando el día de hoy. Y que están al alcance con también plataformas, con celulares, lo vemos en la tele. Están muy al alcance, o sea, se están lamentablemente además normalizando el genocidio, el
que bombardeen personas, básicamente, sea el bombardeo de la escuela, donde cientos de niñas terminan muriendo, asesinadas por un bombardeo, y esto no sea como, no se le ponga la gravedad, o sea, no se ponga en el centro de esta gravedad, sino que como, no sé, otras razones. Yo creo que ese es el mundo lamentablemente que estamos viviendo, y en eso no nos podemos quedar de brazos cruzados, simplemente naturalizarlo o acostumbrarnos, o que por agote y cansancio simplemente digamos ya como filo, no me quiero conectar, no quiero saber. Es complejo, además el efecto que tiene más el uso de las redes sociales en esto, o sea, como lo están acostumbrando. Sí. O por agote decimos finalmente no hacer nada. Yo creo que al menos la candidatura que ha promovido nuestro país y que está promoviendo también Brasil y México hacia la Asamblea de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet hace una apuesta concreta en pos de la promoción del derecho internacional para alcanzar o restablecer la esperanza de una mejor convivencia democrática y pacífica de nuestras naciones en el mundo. Ministra, ahora sí, para cerrar y muy cortito, pero a propósito del nombre de este programa, que es Locación, ¿cuál va a ser la locación de Camila Vallejo terminado este gobierno? ¿Dónde va a estar? Mi casa, quiero dormir mucho en primer lugar. Regalonear con mi familia, yo tengo una apuesta muy hogareña, al menos los primeros meses, descansar, no he tenido más vacaciones realmente. Y aunque no sean pagadas las vacaciones, pero sí quiero descansar sobre todas las cosas, y luego, no sé, buscar trabajo. Obviamente tengo que buscar trabajo, como cualquier ciudadano y ciudadana, pero lo primero es descansar y dormir mucho. Bueno, que así sea. Merecido descanso, entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias. Nos veremos en por esta otro entrevista. espacio. Así será. Listo.